ahí en donde están sus casitas, tome la palabra, la Biblia, y ábrala en el libro de Éxodo. Los hermanos que están aquí también, en el libro de Éxodo capítulo 13. Vamos a abrir a leer en el versículo 21. Éxodo 13, el versículo 21. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amén. Eh, esta palabra me la ponía el Señor en mi corazón, aunque es una cita muy conocida, y nosotros simplemente miramos así como se muestra la cita, y vemos un prodigio, vemos algo muy lindo, como Jehová viene guiando a un pueblo. Hay ocasiones que detenernos en el camino es muy importante, pero porque requiere de muchas cosas para descansar, para lo que se presente, el motivo por qué detenerse. Pero aquí hay algo que el Espíritu nos hace ver, que esta necesidad de detenerse no tiene prioridad, porque hay un peligro que se debe de evitar. Y vamos mirando cómo aquí Dios, Jehová, por medio de Moisés, continúa con su labor de liberación de un pueblo que estuvo por muchos años esclavo en Egipto. Y luego que le da todo el procedimiento a Moisés para esta liberación, luego que se dan todos los prodigios y Dios muestra su gloria para los egipcios, y dice la palabra que le abrió el camino a tal punto de que ellos, los egipcios, apresuraban al pueblo para que saliesen de ahí. Y el Señor nos lleva aquí a meditar que del lugar donde Dios nos ha venido sacando a cada uno de nosotros, no tenemos que olvidarnos en ningún momento que Jehová siempre va delante de nosotros como poderoso gigante. Que la situación nuestra puede venir y deteriorarse, derrumbarse, acabarse. El momento que yo ignoro que un ser supremo como nuestro Dios, este ser existente, este ser eterno, Jehová, el Dios de dioses y Señor de señores, es el que va delante de nosotros. Dice que Jehová iba delante de ellos, del pueblo de Israel, de día en una columna de nube, con el fin de guiarlos por el camino que ellos tenían que recorrer. Hay un camino que Dios nos ha trazado para cada uno de nosotros. Un camino que nosotros no podemos ignorarlo. Un camino que nosotros no tenemos que excusarlo para no transitarlo, sino que tenemos que apresuradamente darle oído a la voz de Dios para que emprendamos esa salida. Y si ya lo hemos hecho, creer que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, guiándonos por donde
Él nos quiere llevar, mostrándonos el camino. Y cuando nos habla que Jehová iba delante de ellos, es maravilloso de ver cómo en una columna, en algo que Dios lo muestra como un símbolo de seguridad, de soporte, de sostén, va manifestándose Dios para poder dar al pueblo seguridad en esa salida de donde estuvo por muchos años esclavizado. Al nosotros llegar y entender de dónde Dios nos ha venido sacando y que es Él el que nos va a guiar, una de las cosas primordiales que nosotros tenemos que proponernos es darle oído a las órdenes exactas dadas por el Espíritu, para que esa columna de nube nos pueda a nosotros guiar durante ese día y el camino no se llegue a extraviar, no lleguemos a tomar una ruta que no es adecuada para nosotros poder llegar al lugar donde Dios quiere guiar a su pueblo, que lo estaba sacando de esclavitud para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, que nos está sacando de ese Egipto para llevarnos a un lugar donde nosotros podemos tener esa comunión íntima con Dios. En ese día donde, aunque la luz, la claridad del sol está manifiesta, eso no deja de ser para Dios muy importante para seguirnos guiando, y por eso yo tengo que mantener mi mirada en esa columna de nube para yo poder seguir el camino que Dios quiere que yo siga. Y la palabra me llevaba a meditar en el libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 1. Hebreos 12:1, donde el Señor nos habla y nos hace referencia a estas nubes de testigo, en el cual el Espíritu de Dios nos los muestra en nuestros tiempos como aquella columna que está para guiarnos a nosotros. De la misma manera como esta columna de nube guiaba durante el día al pueblo de Israel, asimismo en nuestro tiempo el Señor ha puesto columnas a nuestro frente para que nosotros también, por medio de la dirección del Espíritu Santo de Dios, podamos ser guiados. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque hay algo que está queriéndose siempre interponer en esa carrera que tenemos por delante. Hay algo que siempre nos está rodeando para que la propuesta de Dios para mi vida no se dé. Entonces el Señor nos habla cómo nosotros también nos hagamos participantes de esta propuesta de Dios. Y dice que teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, teniendo a nuestro derredor toda esta gran nube de testigos que el Señor nos ha puesto, dice que debemos de despojarnos, que debemos de tirar de nuestro lado,
sacar de nuestro lado todo aquello que simboliza como peso para nuestra vida. Cuando nosotros miramos lo que es un peso, podemos darnos cuenta que es aquello que está sobre mí como una masa, dice la traducción, que hace que se dé una acción como doblándose o encorvándose por su carga. El Señor nos habla y nos dice en su palabra que esta carga que nosotros vamos llevando, que es pesada, que nos despojemos de ella y tomemos la de Él, que es ligera y fácil, porque Él vino y murió por cada uno de nosotros. Cuando nosotros aceptamos esta propuesta de Dios, fue el momento que nosotros decidimos salir de Egipto. Que le dijimos, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Pero si yo no me dejo guiar por esta nube en la cual Dios está sobre ella, yo no voy a poder alcanzar a llegar con éxito al lugar donde Dios me quiere llevar, a esa participación con Él, a esa coinonía con Él, a esa intimidad con Él. Entonces dice que nos despojemos de todo peso, eso que me va haciendo a mí que vaya como encorvada por la carga que voy llevando. Eso que a mí me hace un estorbo en mi vida. Eso que a mí me hace que no me permita caminar. Porque acordémonos, si volvemos a la palabra inicial que el Señor nos comenzó a hablar en Éxodo, dice que desde el versículo 17, si leemos de Éxodo 13, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Porque, amados hermanos, después de tantos años de esclavitud, este pueblo, ¿a qué estaba acostumbrado? A hacer el trabajo que el que lo tenía esclavo lo ponía a hacer todos los días. Es más, para ellos poder salir, la carga se les volvió mucho más pesada. No es fácil cuando Dios nos pide a nosotros, nos da a nosotros direcciones, poder llevar a cabo todo lo que Dios quiere que yo haga si mi mente no está proyectada a salir de la esclavitud y participar de la libertad. Amén. Y dice que más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subiesen los hijos de Israel de Egipto armados. Esto es muy hermoso saber que cuando Dios nos saca a nosotros de Egipto, del mundo, Dios a nosotros nos manda equipados. Nos manda sin las alforjas, sin nada. ¿Por qué? Porque ya vamos capacitados con la sabiduría de Dios en nuestras vidas, que nos va a dar garantía de que yo voy a vencer. Ahora acordémonos que este es un camino de fe y que yo tengo que creerle todos los días a mi Señor que yo salí de Egipto armado del Espíritu Santo de Dios que viene que está funcionando sobre esta columna de nubes, que en este tiempo, no solamente por esta nube de testigos en lo que leíamos en Hebreos 12:1, sino que también nos ha dado una nubes de testigos aquí en nuestro tiempo para que nos guíen a cada uno de nosotros. Porque es fácil que viendo las cosas que se vayan presentando, nos querramos volver al mundo. Y el Señor no quiere eso.
porque Él nos viene mostrando sus prodigios para que nosotros nos afiancemos en Él. Y dice que tomó también consigo Moisés. Bueno, ese versículo vamos a saltarlo porque fue algo que José pidió que se hiciera y ellos lo llevaron a cabo. Y dice que en el versículo 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche por una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice que nunca se apartó de delante del pueblo estas dos columnas, ni de día ni de noche. Siempre estuvieron estas columnas guiando al pueblo. Para que el pueblo se dejara guiar, aquí hubo algo muy importante que el pueblo hizo. Y fue que el pueblo siempre miró las columnas. Y por medio de Moisés, el pueblo sabía que era Jehová que los iba guiando. Todo esto son manifestaciones de la fe que tenemos que tener para que nosotros podamos dejarnos guiar por Dios. Estas manifestaciones de Dios que se van dando para que yo pueda salir verdaderamente de la esclavitud, primero tengo que yo tener la voluntad de dejarme guiar por esa columna de nube. O sea, de aquellos que Dios ha puesto para mostrarme a mí el camino. ¿A quién a Dios ha puesto para mostrarle el camino de su verdad? Aunque Él lo dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nosotros no nos podemos guiar fácilmente solos. ¿Por qué? Porque venimos saliendo de un mundo de esclavitud. Y tenemos que entender, por eso tenemos que tomar esa posición de siervos delante del Señor para yo poder humillarme bajo la mano poderosa de Dios y dejarme guiar por estas columnas de nube. Dejarme guiar a ese sendero de paz que el Señor quiere que yo alcance a llegar. Por eso el Señor nos dice que tenemos que despojarnos de todo peso, y no solamente de todo peso, eso que me trae doblegada, eso que me hace querer volver al mundo, eso que yo digo yo no puedo, eso que es difícil para mí, que me despoje de eso, que yo vea mi debilidad, pero ¿para qué? Para gloriarme en el Señor y yo decir yo soy fuerte en Él. No para someterme a ese yugo de esclavitud nuevamente, sino para yo levantarme en el nombre del Señor. Y dice que no solamente tengo que despojarme de todo este peso que me está asediando, que me está persiguiendo, que me está rodeando, que no me deja, amados hermanos, caminar, que me hace detener en el camino, sino que dice que también tengo que despojarme de ese pecado que me viene persiguiendo todos los días. Ese peso, ese pecado que me viene todos los días persiguiendo para que yo participe de él. Dice el Señor que tenemos que despojarnos, tenemos que abrir nuestros ojos para alcanzar a oír la voz de Dios por medio de los que nos están enseñando. Porque el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel, yo soy Jehová. Yo te voy a sacar de esclavitud. Yo te voy a llevar a esos lugares de delicados pastos. Yo te voy a sacar de esa tarea fuerte de Egipto. Yo te voy a librar de esa servidumbre que estás. Yo te voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. El Señor le dijo a Moisés, dile eso al pueblo. Pero también le dijo, dile que Faraón no va a ser fácil, que ceda ese derecho tuyo que yo te quiero dar de libertad. Pero tienes que creer, le decía al pueblo. Tienes que creer que yo soy Jehová, que yo soy el que te voy guiando. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios por medio de nuestros ministros,
de los que nos aconsejan, de los que nos dirigen, de los que nos enseñan. Aprender a oír la voz de Dios, porque esa voz no es del hombre, esa voz es de Jehová, que nos está diciendo, este es el camino por el cual tú debes de seguir. Cuando yo oigo la voz de Dios, entendiendo que yo salgo de servidumbre, entendiendo que Dios también le dijo al pueblo que él sabía, que Dios sabía que el rey de Egipto no los dejaría ir, sino que lo haría solamente con mano fuerte, pero dijo el Señor, yo extenderé mi mano. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Y nosotros conocemos esta historia de todo lo que se tuvo que dar para que Faraón aceptara que el pueblo de Dios salga. Dios llegó a nuestras vidas y nos dio esa oportunidad de conocer el camino y de salir de esa esclavitud. Y nosotros hoy día glorificamos a Dios porque dijimos, sí, Señor, yo voy a salir de ahí. Pero el Señor dice que en 430 años simbólicos que estuvo el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, fue suficiente para que el pueblo esté lleno de costumbres. Fue suficiente para que el pueblo esté acostumbrado a estar en esclavitud. Fue suficiente para que el pueblo, en vez de luchar por conseguir la libertad, prefiriera volver a Egipto. Por eso el Señor, cuando les trazó el camino, dice que no los llevó por la tierra de los filisteos, que estaba más cerca para llegar a ese lugar donde los iba a llevar, sino que los llevó por otra senda por el desierto, para que el pueblo ahí en ese lugar, en ese camino que les comenzó a trazar, aprendieran a conocer a ese Dios poderoso, que hizo milagros, que hizo maravillas, que hizo prodigios, pero no para que lo glorificaran en el día, sino que también en ese desierto, en ese momento que se iba caminando por la noche, también se lo pueda glorificar. Porque dice que de noche iba a esa columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que no se detuviesen. Porque el enemigo del lugar de donde nosotros salimos, Faraón, no se iba a quedar quieto. ¿Por qué? Porque nosotros le servíamos a él. Estábamos ahí trabajándole para él. Estábamos en todo eso que él quería esclavizarnos, en la amargura, en el dolor, en la tristeza, en el menosprecio, en todo eso que nosotros estamos acostumbrados por tantos años de esclavitud. El Señor quería que aún en esa noche, en ese momento de oscuridad que es figurativo de adversidad, nosotros podamos ver esa columna de fuego que nos va guiando minuto a minuto hasta que el día sea perfecto, para que ninguno nos quedemos en el camino. Miren, mis amados hermanos, cómo Dios capacitó al pueblo para que caminara de día y de noche a fin de que no se detuviesen. Porque como les decía al principio, muchas veces hay necesidad de detenerse para descansar. Pero aquí en esto que el Señor nos está pidiendo para poder yo salir completamente de la esclavitud, yo no puedo detenerme. Porque el día que yo me detenga, ese momento el enemigo puede alcanzarme a mí y puede tomarme nuevamente sobre su dominio. Que este momento de adversidad yo no lo vea como decía el libro en Santiago, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciéndome a mí, sino que yo en esa oscuridad
yo pueda ver esa columna del Espíritu Santo de Dios guiándome a toda verdad. Creyendo que Él me está sacando a mí de todas estas condiciones que me tienen esclavo. De todas estas costumbres aprendidas que me están llevando a mí a vivir en derrota, en destrucción y como resultado en muerte eterna. El Señor va delante de nosotros para guiarnos. Él va delante de nosotros para que nosotros podamos transportarnos de ese lugar de esclavitud a este lugar de que fluye leche y miel. Para que nosotros podamos ser encaminados correctamente. Para que nosotros aprendamos a dejarnos conducir de su Espíritu Santo. Para que nosotros, dice el Señor, a través de esta guianza podamos ser pastoreados de tal manera que podamos ver el beneficio de Dios en mi vida. Este camino no es fácil. Este camino no le ofrece a nadie conseguirlo de una manera fácil. Es un camino, dice el Señor, que solo los valientes lo arrebatan. El beneficio de dejarnos guiar es que el enemigo nunca nos va a alcanzar. Y nosotros podemos ver que cuando el rey de Egipto se dio cuenta que ya no tenía sus esclavos, que ya no tenía quien le haga su trabajo en balde, que ya no tenía a quien castigar, a quien obligarlo a tareas fuertes. Dice el Señor que Dios les dijo a ellos, no se pueden detener, porque aunque Él había endurecido el corazón de Faraón, y aunque el pueblo había salido con mano poderosa, si ellos se detenían, ellos podían perecer. Y vamos a mirar algo que los hizo a ellos entrar en peligro. Éxodo 14, el versículo 8 y el versículo 10. Dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Amén. Porque era Jehová el que los venía guiando. Amén. Es Jehová que nos sacó a nosotros con mano poderosa, amados hermanos. Y así el enemigo nos venga persiguiendo, nosotros vamos a estar seguros bajo la sombra del Omnipotente. Y dice en el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El momento que ellos quitaron la mirada de esa columna que los iba guiando y alzaron sus ojos para mirar al enemigo, comenzaron a sentir temor. Si dice el Señor que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién podrá hacernos daño a nosotros? Como cuando Pedro estaba mirando a Jesús, a ese testigo fiel, y vino y desvió su mirada en un momento. ¿Qué le pasó a Pedro? Comenzó a hundirse. Aquí este pueblo comenzó a turbarse, comenzó a tener miedo. Dice que temieron en gran manera, pero clamaron a Jehová. Pero ¿qué dice el Señor? Dice aquí y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Hermanos, podemos nosotros levantar nuestra voz, irnos contra aquellos que nos están guiando.
Pero acuérdese que no se puede quedar ahí, porque si no se queda en el camino. Pero el Señor, que en su amor y misericordia tiene cuidado de nuestras vidas, Él viene y le dice a Moisés para que hablara al pueblo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Porque Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. No podemos desviar la mirada, porque ahí es donde se turba nuestra alma. Ahí es donde se abate nuestra alma. Ahí es donde no nos deja ver y preferimos regresar porque vemos a ese Dios incapaz de poder librarnos. Pero Moisés, que mantenía esa autoridad de Dios en su vida, pudo levantarse y hablarle a este pueblo turbado. Pídale a Dios sabiduría para que usted pueda levantarse en contra de todas estas adversidades y usted pueda oír la voz de Dios, que no deje, que no deseche la palabra de Dios que viene a su vida, para que nosotros no seamos muertos por el enemigo ni esclavizados nuevamente. En Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Tenemos que aprender a oír la palabra de Dios a través de los que nos hablan. Y no desechar esta palabra de Dios, porque podemos nosotros levantarnos como este pueblo. ¿Por qué nos trajiste a morir aquí? Mira lo que está pasando, ¿cuál es el resultado? Pero no entendemos que si nosotros le creemos a Dios, su misma palabra a mí me hace estar firme. Me hace pelear esa buena batalla. ¿Por qué? Creyendo por fe que yo voy a pelear con las armas del Espíritu. Yo no puedo pelear con mis armas, no puedo defenderme con mis armas. Y mis armas pueden ser la justificación, puede ser el enojo, puede ser la rabia que me da porque no me entienden, porque no me ayudan, porque no se ponen en mi posición. Acordémonos que estamos nosotros saliendo de esclavitud y que necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos oír las voces de estas nubes que nos están diciendo: marchen, no se detengan, no es tiempo de detenerse. Porque Dios endurece el corazón del enemigo para que podamos ver la victoria final, ver cómo mueren en las profundidades de ese mar. Dios quiere levantarnos, amados hermanos. Dios quiere seguir guiándonos día a día por medio de esas columnas de nube y de fuego para que su palabra permanezca fiel en cada una de nuestras vidas. En Jeremías 4:6 dice: alzad banderas en Sión, huid, no te detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. No nos detengamos, levantemos banderas de victoria, alcemos banderas en Sión, desechémonos de todo ese peso que nos asedia, de ese pecado que nos persigue. ¿Para qué? Para que estas banderas
que estén enarboladas en lo más alto de nuestras vidas, puedan hacer que nuestros pies nunca se detengan, para que nosotros entendamos que Jehová es el que nos va guiando y podamos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Estamos dispuestos a tirar todo ese peso? ¿Estamos dispuestos a huir de ese pecado, de todo aquello que nos viene persiguiendo? Creámosles a Dios. Dejemos de quejarnos. Dejemos de vivir una vida, amados hermanos, sin valor. Dios quiere levantar hombres de valor, hombres aprobados, que no se avergüencen de su evangelio, que usen bien la palabra de verdad, que sepan defenderse, que sepan levantarse, que sepan pelear la buena batalla. Siempre recordando que Él va delante de nosotros, guiándonos. Esas nubes, amados hermanos, que Dios ha puesto a nuestro alrededor, van a permanecer aún en las generaciones que vengan. Pero ahora vamos nosotros a estar atentos a la voz de Dios para que Dios se haga real en cada una de nuestras vidas. En Juan 8, 31 al 36, Jesús, hablando a los judíos que habían creído en Él, del 31 al 36, le dice el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, vas a ser mi discípulo de verdad, no de mentira. El Señor nos está hablando a nosotros, a ese pueblo que nos sacó de Egipto, que nos sacó de la esclavitud, del pecado. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a conocer a Jehová, a Jesucristo, ese que va en esa columna de nube y de fuego guiándonos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron estos judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Vamos a dejarnos guiar por Jesucristo. Vamos a dejarnos guiar por esta palabra de Jesús, fiel y verdadera. Vamos a conocer esa verdad. Vamos a conocer a Jesucristo, esa verdad que nos va a hacer libres, completamente libres a cada uno de nosotros, donde a través de este conocimiento nunca, jamás vamos a ser esclavos del enemigo. Hay ocasiones que nosotros pensamos que no necesitamos libertad, porque no hay el conocimiento de la palabra, no hay el conocimiento de Cristo para que identifique mi mal. Entonces, Jesús quiere que nosotros lleguemos a entender que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y que el que es esclavo no queda en casa. Dios tiene una morada preparada para cada uno de nosotros. Y Él quiere que nosotros, a través de ser hijos de Él, podamos entrar en esa libertad. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Vamos a mirar esa dirección que el Espíritu nos está pidiendo que llevemos. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad.
Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solamente a través de Cristo nosotros podemos participar de esa libertad. Dios quiere que des oído a su palabra, que no deseches lo que Él te está hablando en esta noche. Que Dios te bendiga y recuerda que si te detienes, el enemigo te puede alcanzar. El Señor guarde tu vida y pueda ser guardado para ser heredero de esa libertad, de esa vida eterna. Señor, yo te doy gracias por tu pueblo. Gracias por tu palabra, gracias por el conocimiento de tu verdad. Gracias porque tú nos vas guiando, Señor. Nos vas llevando a un buen término, nos vas llevando, Señor, aunque el desierto para muchos no nos es fácil. Pero, Señor, vamos entendiendo, vamos aprendiendo que a través de tu verdad vamos a ser verdaderamente libres. Ayúdanos a participar de esa libertad. Ayúdanos a entender que hay un mundo de esclavitud que nos tiene, Señor, sumergidos en el dolor y que necesitamos ser verdaderamente libres. Guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo allá donde está. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias por este camino. Gracias por no abandonarnos. Gracias por, Señor, enseñarnos que no tenemos que detenernos. No tenemos que detenernos, Espíritu Santo de Dios, porque si nos detenemos, el enemigo nos puede alcanzar y destruir. Gracias porque tú nos has dado la autoridad de poder atravesar todo obstáculo. Nos has dado la autoridad para poder, Señor, llegar allá a ese lugar donde tú nos has preparado. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén.